El señor Rodrigo Pacheco está con nosotros. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta tarde y con datos frescos. Uno de ellos tiene que ver con el empleo formal que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al mes de septiembre. En septiembre se crearon 90.968 puestos de trabajo. Es una caída significativa que hemos visto a lo largo de este año cierta tendencia, una disminución de 31%, mientras que en el acumulado de los primeros 9 meses del año van creados 456,000 puestos de trabajo. Es una caída importante de 40% y te refleja pues lo que hemos estado observando en términos de un menor ritmo de crecimiento económico. El año pasado la economía venía de crecer 3.2%. Este año en el primer semestre llevamos 1.4% y hemos observado cómo al rato veremos la encuesta de los analistas consultados por Citibanamex, la del Banco de México, pues ya va marcando una desaceleración importante de cara al 2025, incluso de cara al 2024, en donde esperamos crecer por ahí del 1.5%. Hasta eso no está desacelerando tanto si vemos el IGAI de julio, así que pues ahí va, pero sí estamos en un panorama pues más complejo, sobre todo porque para el próximo año pues se ralentiza la inversión pública, se ralentiza por lo tanto la inversión privada, siempre en un periodo de transición política, aunque haya no alternancia, porque en este caso es el mismo partido, pues siempre se dan estas situaciones, sobre todo por ejemplo pues ahora que el Infonavit va a construir 500,000 de viviendas, pues el sector de la construcción tiene que esperar a ver de qué viene. Si piensa en el sector ferroviario, pues ahora con el plan de los trenes, que parece que ha habido buena respuesta en ese frente, pero en fin, cada cosa va cambiando y ahí, bueno, pues se va redefiniendo. ¿Qué estados son los que más caen? Naturalmente Tabasco, y digo naturalmente porque desde el año pasado te decía, pues era obvio por la base de comparación, después de construir la refinería, pues estamos hablando de una inversión de más de 20,000 millones de dólares, no se sabe bien a bien cuánto, pues obviamente se crearon empleos temporales en la construcción y luego, bueno, pues se van, pues ya no están ahí y entonces se ve esta base de comparación importante. Luego está Zacatecas con una caída de 2.1%. Me llama la atención el caso de Chiapas, que ha venido creciendo de manera sostenida. Es el estado que más creció en empleo formal, 6.8%. Entendiendo que es una base de comparación pequeña, no te dicen el dato exactamente de cuántos empleos, pero en Chiapas el sector informal laboral anda por ahí del 78%, o sea, prácticamente todo. Claro. Entonces, bueno, Hidalgo, por ejemplo, 5.4% y ahora Hidalgo se va a reactivar. Veía los datos del plan del tren AIFA Pachuca y pues es importante, ¿no? Es una inversión significativa, también muchos empleos, así que pues vamos a ver cómo se va comportando esta situación, pero sí estamos en un escenario ciertamente de desaceleración. Por otro lado, sabes que la Comisión Federal de Competencia Económica, en este caso la unidad investigadora, identificó que Gruma debe vender 5 plantas de producción para reactivar la competencia en el mercado de harina de maíz. Dice la unidad investigadora que entre el 50 y el 90% de las ventas en varias regiones del país pues representa entre 9 y de cada 10 kilos, una participación grande. Entonces, bueno, pues hay que ver qué responde en este caso la empresa. Es importante, justo hoy hablé con Andrea Marván, que es la presidenta de la COFESE. Todavía no van a conocer esto, pero aunque lo hubiesen dado a conocer, está muy dividido la unidad investigadora y digamos, la parte ejecutiva de la Comisión Federal de Competencia Económica. Interesante porque la verdad la noté... pues digamos le pregunté, oye, ¿cómo ves la desaparición de los órganos? Y me dijo, pues no me quiero meter, o sea, no me quiero meter en Honduras. No, o sea, lo que decía ella es más que la autonomía aún no, lo que queremos es que haya competencia y pues daba a conocer los datos en términos de cómo las sanciones que han impuesto, pues si ves el presupuesto que tiene la COFESE, pues es realmente neto positiva, ¿no? Y claro, la experiencia nos muestra que cuando estuvieron estas entidades a cargo, digamos, en este caso sería la Secretaría de Economía, pues no hay, digamos, tanta competencia, que yo creo que está muy alineado con esta administración y con la anterior, pero y me da la impresión que esto va a ir cambiando. Hay que ver ya finalmente cómo van saliendo estas iniciativas, porque obviamente también pues se anticipa que pueda chocar con en el marco del TEMEC. Y es que justo en ello
Estuvo ahí el director de Sistemas de Información Estadística de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Arturo Juárez, participando en un Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México, el 22º, y decía que sí, va a estar más complicada la revisión del TEMEC, no va a estar fácil. Apenas el fin de semana vimos al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues volvió, ya ahora ya le inventó, ¿no? Ya no es una planta china en México, son dos. Pues que alguien le avise. Pero, ¿sabes que se va a conocer, por cierto, una carta de parte de legisladores, tanto senadores como representantes, que sería el equivalente a diputados en México, bipartidistas, en donde le hacen un posicionamiento enfático, el 30 de septiembre, a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde le piden. Es interesante y no es cosa menor el argumento, porque ya no están diciendo si se cumplen o no las reglas de origen, aunque sí lo mencionan, y los subsidios que puedan recibir estas compañías. Mencionan obviamente el caso específico de BYD, pero hablan de los riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque los vehículos eléctricos de ese país pues tienen cámaras. Obviamente mencionan ahí, pueden tener datos geoespaciales, quiénes se suben a esos coches, etcétera. Francamente me parece un poco ridículo y proteccionista, pero es relevante porque no está tanto en la discusión, en la dimensión política, sino cómo van entramando la parte legal para tratar de obstaculizar los coches chinos en la región Norteamérica. Y eso, bueno, pues México, vamos a ver cómo navegamos esa parte. Creo que hay cosas que se tienen que cuidar, lo hemos platicado desde la semana pasada. Por un lado, porque tenemos una industria automotriz muy potente de compañías tanto estadounidenses como europeas como asiáticas. Y por otro lado, pues tenemos que entender también pues qué condiciones vamos a poner y ponemos nuestras reglas, ¿no? Obviamente respetando el TEMEC. Y eso me lleva a Oliver Blume, el presidente ejecutivo y director general del grupo Volkswagen, que dice, oigan, yo no estoy tan contento con este tema de los aranceles que quiere poner Europa a los coches chinos. La semana pasada hubo una votación, en su mayoría los europeos votaron a favor de imponerlos, me refiero en el Parlamento Europeo, no directamente los europeos yendo a las urnas. Dice porque esto pues puede tener efectos negativos para la industria automotriz alemana, que tiene una presencia en China importante. Y es que sí, el mundo está muy integrado, no es sencillo aplicar estas políticas proteccionistas de manera unilateral. Sí, la verdad es que creo que es un asunto también totalmente electoral y habrá que ver después cómo se van a ir adaptando, ¿no?, a la realidad. Yo creo que eso lo sabemos, ¿no? En la época electoral, pues todo mundo dice y promete cualquier cantidad de cosas. Habrá que ver cómo la realidad también los atrapa, ¿no? Sí, sobre todo porque como bien mencionas, por ejemplo, en el caso de la región Norteamérica, ellos pueden frenar a los coches chinos, pero básicamente no se venden en Estados Unidos. Ahí no hay tema. El asunto es, por ejemplo, si, como dice Trump, aplicas aranceles globales a México, a Canadá y a todo el mundo, y supuestamente con eso vas a bajar el impuesto corporativo, pues lo que vas a generar es inflación, claro, porque a los estadounidenses les va a costar más caro todo. Oye, Paco, y brevemente, ¿sabes que en el podcast de esta semana entrevisté, prácticamente yo no he escuchado ninguna entrevista de él, muy interesante, algo me dijo Fausto? Sí, al padre Ricardo Furber, él es el vicario regional del Opus Dei en México. Ok, qué interesante. Y mira, le pregunté cuáles son los desafíos de liderazgo, desde la posición de liderazgo que él encabeza el Opus Dei en México, y mira, me sorprendió su respuesta, paciencia. Fíjate, una pregunta sería cómo mantener la serenidad ante las dificultades. Y ahí dices, cuando logras esa serenidad, y con esto que contabas de efectivamente momentos históricos muy complicados, o lo mismo que hablábamos hace rato de San José María, cómo saca ese mensaje de Dios independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿cómo ayudarle a la gente, a todos, a mantenernos serenos independientemente de los problemas?